de la UIS. Entonces, pues darle inicio a la charla a la doctora Ada y pues comenzar. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que todo, gracias a Juan Daniel y a todo el grupo de interés de Cirugía General de la UNAP por la invitación. Entonces, la noche de hoy vamos a hablar del cáncer de colon, básicamente del abordaje diagnóstico y terapéutico de estos pacientes. Como conceptos anatómicos, y esto es bastante importante para definir nosotros qué tipo de resección o qué tipo de colectomía se va a realizar. Sabemos inicialmente, estos son los diámetros que tiene el colon aproximadamente. En cuanto a los diámetros, el ciego y el colon derecho tienen un mayor diámetro aproximadamente de 7,5 centímetros a 6 centímetros. Y ya posteriormente, cuando se va hacia el colon transverso, colon izquierdo y hasta sigmoides y hacia el recto, pues se va a disminuir ese diámetro, lo que nos hace pensar por qué los pacientes, o nos hace deducir por qué los pacientes con tumores de colon distales tienen mayoría de síntomas obstructivos, y es pues obviamente pues porque su diámetro o la luz del colon es de un menor tamaño. Adicionalmente, la irrigación del colon está dado el colon derecho, el ciego y el colon transverso, la mitad del colon transverso, está irrigada por unas ramas de la arteria mesentérica superior, que son la arteria ileocólica, la cólica derecha y la cólica media. Ahorita vamos a ver más adelante, cuando veamos qué tipo de resección pues hacemos nosotros según la localización del tumor, pues qué arterias vamos a disecar y cuáles son las arterias que vamos a hacer resección para poder pues hacer el tipo de colectomía. La arteria mesentérica inferior nos va a irrigar el ángulo esplénico del colon transverso, el colon descendente y el sigmoides y el recto superior, y estas ramas van a ser la cólica izquierda, las sigmoideas, que son aproximadamente de 1 a 9, como las vemos acá, y la rectal superior, que es la que nos va a irrigar pues la parte del recto superior. Estas arcadas anastomóticas que ustedes ven acá alrededor, una es la arteria marginal de Drummond, que son arterias o arcadas anastomóticas, son ramas cortas en la zona mesentérica y hay ramas largas en la zona antimesentérica. El arco de Rollian va a ser una anastomosis que hace, que va desde la arteria mesentérica superior hasta la arteria mesentérica inferior. En cuanto al drenaje venoso, esto es bastante importante para pensar pues, o saber el concepto de hacia dónde nos hace metástasis los pacientes con cáncer de colon. Las venas del colon van a acompañar las arterias, básicamente los nombres son los mismos que las arterias que ya nombramos. En el lado derecho el ciego, el colon ascendente y el colon transverso, las venas se van a unir para formar la vena mesentérica superior, y las venas del ángulo hepático del colon van a desembocar en las venas gastroepiploicas o en las pancreatovenales anterosuperiores. Y ya aquí al final distal, la vena rectal superior va a drenar el colon descendente y el colon sigmoides, y posteriormente se va a dirigir en un sentido ascendente a la vena mesentérica inferior, que se va a dirigir hacia el drenaje del sistema portal. Por esto, obviamente, estos pacientes van a hacer las metástasis inicialmente, las más frecuentes son las hepáticas, a diferencia del recto y el ano, que están drenados por la vena rectal media inferior, que se van a dirigir a la vena ilíaca interna, y posteriormente se va a la circulación sistémica, y estos pacientes pues nos van a hacer metástasis generalmente más frecuente hacia pulmón. Entonces, como generalidades, la mayoría de los cánceres colorectales son adenocarcinomas en un 98%. Sin embargo, hay otros subtipos que son los linfomas, los tumores carcinoides o los leiomyosarcomas. Sin embargo, la mayoría pues son los adenoceas, como les dije, con un 98% de frecuencia. Hay una secuencia conocida de adenoma carcinoma que aproximadamente, para que un tumor se vuelva de adenoma carcinoma, pueden pasar de 5 a 10 años. Por esto nosotros vemos que los tiempos de tamizaje en los cánceres de colon, o en los pacientes con riesgo de SEA de colon, o en los pacientes mayores de 50, en algunos países 55 años, los hacemos cada 10 años. Y es por eso, porque un pólipo tarda uno en aparecer aproximadamente 5 años, y esa secuencia de adenoma carcinoma o a que se malignice es de 5 a 10 años aproximadamente. Aproximadamente el 80% de estos adenomas van a comenzar con una mutación del gen PSA como el primer paso en la patogénesis del cáncer de colon.
Como epidemiología, es el tercer cáncer con mayor frecuencia a nivel mundial. Aproximadamente el 11% de todos los cánceres son colorectales. Es más frecuente en los hombres y en pacientes mayores de 50 años. Entonces, como histopatología, Haggett en 1985, ellos propusieron una clasificación morfológica de acuerdo con la profundidad de la invasión que en el pólipo, ¿sí? Entonces, los tumores T1 se podían clasificar de acuerdo a la subclasificación de Haggett en cáncer pediculado y posteriormente ahorita vamos a ver otra clasificación para los tipos de pólipos sésiles. Entonces, estos pólipos pediculados van del nivel 0 al nivel 4, acorde a su profundidad. Un nivel 0 tenemos un carcinoma in situ o intramucoso no invasivo. Un nivel 1 tenemos un carcinoma que nos va a invadir a través de la mucosa, de la muscular en la submucosa, pero se va a limitar solamente a la cabeza del pólipo. Ya el nivel 2 se nos va a invadir hacia el cuello del adenoma. El nivel 3 invade cualquier parte del tallo. Y el nivel 4 ya es un carcinoma que nos va a invadir la submucosa de la parte intestinal, pero por encima de la muscularis propia. Entonces se va a estar confinado de acá hacia arriba este tipo de tumor, ¿sí? Sabemos, y pues está descrito, que según el tamaño de los pólipos tienen mayor riesgo de malignizarse, ¿sí? Los adenomas que tienen menos de 5 milímetros o los pólipos pequeños realmente tienen un riesgo insignificante de malignidad. Y a pesar de que va aumentando el tamaño, como ustedes ven en la tabla de acá abajo de la derecha, va a aumentar el riesgo de malignizar según el tamaño que tenga, ¿sí? Entonces, realmente el punto de corte de que uno piensa que aproximadamente el 76% de los pacientes nos va a malignizar es por encima de 3 a 3.5 centímetros. En cuanto a los pólipos sésiles, como les dije ahorita, entonces en 1990, Kudo y Kikuchi hicieron esta clasificación, que es SMI, en donde hay la invasión del tercio superior de la submucosa, SM2, invasión del tercio medio de la submucosa, y ya la SM3, que nos va a hacer una invasión en el tercio inferior de la submucosa, como vemos en esta imagen. Todos los pólipos sésiles, todos estos, son carcinomas invasivos nivel 4, a diferencia de estos que son los pólipos pediculados, en los que le vemos la basecita muy bien en la colonoscopia, ¿listo? Y estos pólipos tienen riesgo de hacer metástasis, obviamente mucho mayor que los pólipos pediculados, aproximadamente está descrito en la literatura, de un 12 a un 25%. Hay algunos factores de mal pronóstico en los pólipos sésiles, que son los que le dije inicialmente. Entonces, uno es la invasión linfovascular, pobres diferenciados, el género del paciente, o sea, el género masculino, que tengan una gemación extensa, que tengan una estructura microacinal o una lesión plana o deprimida, que tenga una invasión profunda o SM3, como les dije ahorita, y que tenga una localización en el recto inferior. Entonces, generalmente estos pacientes tienen un factor de mal pronóstico. Hay algunos factores de riesgo conocidos, hay muchos pues que conocemos, que se reportan en los libros, hay una lista bastante extensa. Sin embargo, esto es un metaanálisis que fue publicado en el 2013 en el Journal de Cancer Causes and Control, y básicamente lo que nos hace es demostrarnos qué riesgo relativo tiene cada tipo de factor de riesgo, cuáles son los más importantes para nuestros pacientes. Entonces, uno es los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal con riesgo relativo de 2.93 y principalmente la colitis ulcerativa crónica, que se ha asociado con un incremento bastante importante del riesgo de cáncer colorectal en el tiempo, con una incidencia acumulada de 1.8% después de 20 años y hasta un 43% después de 40 años que los pacientes padezcan esta enfermedad. Adicionalmente, como conocemos, la historia familiar del primer grado de cáncer colorectal, que nos lleva a hacer unos tamizajes más tempranos en los pacientes, el índice de masa corporal, los pacientes obesos, el tabaquismo, ya que contiene pues un número importante de unos carcinógenos, incluyendo hidrocarburos, nitrosaminas y aminas aromáticas, que nos hacen pues obviamente hacer mutaciones celulares. Adicionalmente, el consumo de dieta alta en carnes rojas y baja en frutas y vegetales, en la disminución de la actividad física. Realmente la actividad física se ha considerado un factor protector en este tipo de cáncer y nos va a disminuir el riesgo aproximadamente de un 40 a un 50%.
Aquellos individuos, algo bastante importante, es que los pacientes que tengan una historia personal de adenomas o de adenocarcinomas colorectales van a tener un riesgo aumentado hasta de 3 a 6 veces para una neoplasia metacrónica. Ahorita vamos a ver qué es sincrónico y qué es metacrónico para que entiendan un poquito más. Entonces, en cuanto a los síndromes hereditarios, estos también es un factor principal y bastante importante como factor de riesgo para los pacientes con cáncer de colon, y hay unos síndromes bastante importantes. El primero es la poliposis adenomatosa familiar, que como lo conocemos, el 100% de estos pacientes, si no se les hace el tratamiento, que básicamente es quirúrgico, pues es una colectomía total, o pues si hay compromiso o no del recto, se podría preservar el recto, o en su defecto pues se hace una proctocolectomía completa. Este síndrome tiene 100% el riesgo de que los pacientes presenten cáncer de colon. Hay otro, que es el síndrome de Gardner, que básicamente incluye las mismas características que la poliposis adenomatosa familiar, pero presenta además unos osteomas del cráneo, de los huesos largos, hipertrofia congénita del epitelio pigmentado de la retina. También están propensos a hacer quistes o tumores desmoides, fibromas o lipomas. El síndrome de Turcot, que básicamente está asociado también a tumores en el sistema nervioso central, y tenemos el síndrome de Lynch o el cáncer colorectal no polipósico hereditario, que estos son los criterios diagnósticos para hacer pues, el diagnóstico de un síndrome de Lynch, que los pueden leer pues, acá, que están en esta diapositiva. Adicionalmente, hay unos síndromes que son poliposis hematomatosas. Realmente hay 4, pero estos son los 2 que nos pueden hacer que los pacientes presenten cáncer de colon. Uno es el de Peutz-Jeghers, en donde es un síndrome bastante raro y está caracterizado por múltiples pólipos amartomatosos en el tracto digestivo, y usualmente se van a encontrar como unos depósitos de melanina en los labios, en la mucosa oral, en la cara, en los genitales, en las manos o en los pies, y pues estos pacientes tienen cierto riesgo de presentar cáncer de colon. La poliposis juvenil también está asociado, sin embargo, generalmente estos pacientes tienen sintomatología temprana como sangrado o obstrucción intestinal en la niñez. Y hay otros pólipos hematomatosos que son el síndrome de Cowden y el de Cronkite-Kennedy. Sin embargo, estos no están asociados a cáncer de colon, por eso pues no los traigo a colación en este momento. En cuanto a la presentación clínica, realmente podemos tener 3 escenarios básicos. Uno, pacientes con signos o síntomas sospechosos, que generalmente son aquellos pacientes con tumores avanzados que ya nos presentan síntomas, ya sea como sangrado, anemización, dolor o obstrucción o síntomas obstructivos, o ya pacientes con metástasis que nos hacen otro tipo de sintomatología que ahorita vamos a ver. La segunda presentación clínica que podemos tener es detección por pruebas de tamizaje, que esto es lo que pues quisiéramos en todos los pacientes, ya que generalmente estos pacientes tienen un mejor pronóstico y pues mayor tasa de sobrevida. Y tenemos los pacientes que nos llegan por urgencias, que son los pacientes obstruidos, con sangrado o con algún tipo de perforación del tumor. En cuanto a los síntomas o los pacientes sintomáticos, hay ciertos síntomas que son los más importantes. El primero es el cambio en el hábito intestinal. El 74% de los pacientes lo presenta y generalmente son localizados en el colon derecho. Aquellos pacientes que nos llegan con heces acitadas, con heces de disminución del calibre, pues ya nos haría pensar que el tumor está localizado más hacia el colon izquierdo o hacia la región distal, y que esto nos está estenosando y nos está disminuyendo el calibre del bolo fecal. Tenemos también la hematoquesia, que generalmente es más frecuente en los tumores de recto sigmoide, los cambios en el hábito intestinal, como les dije ahorita, la masa rectal está asociada aproximadamente al 24.5% de los pacientes, sensación de masa abdominal en un 12.5%, pacientes con anemia en aproximadamente un 9.6%, sin embargo, esto es más frecuente y es pues lo más frecuente es que se nos dé en el colon derecho, y un dolor abdominal aislado aproximadamente en el 3.8% de los pacientes. Si nos llega un paciente con distensión abdominal, con náuseas, con episodios eméticos, en quien estamos sospechando un cáncer de colon, debemos pues, pensar que es un paciente que está llegándonos obstruido al servicio de urgencias,
Y pues si le tomamos una radiografía de abdomen y obtenemos esta imagen, como podemos ver son niveles hidroaéreos de asa gruesa, a diferencia de los niveles que ustedes ven, pueden ver una radiografía de abdomen de un paciente obstruido, pero con obstrucción de intestino delgado o los fragmentos que uno ve con bridas, en donde las asas son más pequeñas y un poquito más escalonadas. Esto es una imagen muy frecuente de un tumor, de un paciente con una obstrucción por un tumor de colon, en donde vemos pues los niveles y ausencia de gas distal aquí a nivel de la ampolla rectal. Y en la enfermedad metastásica, entonces, aproximadamente 20% de los pacientes pueden presentar metástasis a distancia en el momento de la presentación. Estas metástasis pueden ser por diseminación linfática, hematógena o por vías continuas y transperitoneales. Entonces, estos pacientes ya no van a llegar con una sintomatología más florida, con dolor abdominal, distensión, en algunos casos ascitis, saciedad temprana, adenopatía supraclaviculares, ya cuando hay una enfermedad diseminada o nódulos periumbilicales. Y pues como les dije ahorita, los lugares más frecuentes de metastasizar el CA de colon es los ganglios linfáticos regionales principalmente y el hígado como segundo órgano. Posteriormente pueden ser los pulmones, el peritoneo y los huesos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Inicialmente, pues lo podemos sospechar por los síntomas que anteriormente les comenté. Sin embargo, los pacientes asintomáticos se les debe hacer unas pruebas de rutina en pacientes con riesgo promedio o pacientes con alto riesgo, como los que le dije anteriormente, con los factores de riesgo que les comenté. Una vez se sospecha, se va a hacer una colonoscopia total, un enema de vario o una colonografía por TAC. Ahorita ya vamos a ver cuál es la indicación de cada uno, ¿sí? Sin embargo, el gold estándar para hacer el diagnóstico es la biopsia del tejido por colonoscopia. Entonces, la colonoscopia es el gold estándar en el CA de colon para el diagnóstico, es la mejor prueba diagnóstica con una sensibilidad de un 94.7%, localiza las lesiones y nos toma la biopsia, y adicionalmente nos detecta las neoplasias sincrónicas. Las neoplasias sincrónicas se presentan en 5% de los pacientes, por eso es tan importante hacer una colonoscopia total, ahorita ya vamos a ver más adelante. Pues una muestra de una patología, de una resección quirúrgica en donde podemos ver dos tumores sincrónicos en una misma pieza. Entonces, ¿qué son tumores sincrónicos? Es el segundo cáncer de colon primario que está diagnosticado al mismo tiempo que se diagnostica el índice o hasta 12 meses después de la detección. Después de ahí ya son considerados tumores metacrónicos, como les dije anteriormente. ¿Sí? Entonces, la gran mayoría de los cánceres de colon son masas endoluminales que van a surgir de la mucosa y van a sobresalir hacia la luz. Estas masas pueden ser exofíticas o polipoideas, como vemos acá en la imagen de unas colonoscopias, y se puede observar en algunos casos sangrado o exudación, o son lesiones que realmente no son franqueables. Acá podemos ver en esta otra imagen áreas de necrosis con mucosa normal, y aquí vemos el área de necrosis, y pues ya al final realmente en un estadio avanzado vemos como podemos ver un adenocarcinoma totalmente ulcerado y necrótico, así se ve en la colonoscopia. Si una colonoscopia impide, o sea, es decir, si hacemos una colonoscopia y no pasa el colonoscopio porque el paciente está obstruido o porque pues tiene una disminución del lumen del colon, realmente lo que está indicado es, si estamos en un escenario de urgencia, hacer el procedimiento quirúrgico y posteriormente hacer una colonoscopia, ¿sí? Después de la cirugía. Obviamente no en el mismo momento, sino aproximadamente se recomienda que de 1 a 3 meses después se haga una colonoscopia total en búsqueda de detectar tumores sincrónicos. Si estamos en un escenario ambulatorio y tenemos a la mano la colonografía por TAC, eso es lo que está recomendado en la literatura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el tamizaje de cáncer colorectal en Colombia? Se recomienda o sangre oculta en heces cada 2 años o una colonoscopia cada 10 años. Realmente el estándar es la colonoscopia cada 10 años e iniciar a los 50 años hasta los 75 años. ¿Sí? Acuérdense, como les dije ahorita, cada 10 años porque
la secuencia de adenoma-carcinoma es aproximadamente 5 a 10 años para que se vuelva de pólipo a carcinoma. Y en pacientes con historia familiar de cáncer colorectal, que son menores de 55 años, se debe hacer una colonoscopia cada 5 años, iniciando 10 años antes del caso índice diagnosticado en la familia. ¿Para qué nos sirve la sigmoidoscopia? Entonces, realmente no es el gold estándar, no está indicado, no están las guías de manejo, aparece en los libros, es como arsenal diagnóstico, ya que si con una sigmoidoscopia llegamos a detectar una lesión, se debe realizar una colonoscopia total por la alta incidencia de lesiones sincrónicas, ya que aproximadamente 50% de los pacientes con cáncer de colon van a presentar otras lesiones y aproximadamente está demostrado que 10% de los pacientes a quien se le hace una colonoscopia total se le va a modificar el plan quirúrgico como resultado de una colonoscopia preoperatoria. Entonces, por eso es tan importante. En cuanto al enema de Vario, entonces el enema de Vario tampoco está recomendado como estudio, como gold estándar en estos pacientes, realmente es solo en ausencia de otros recursos, permite la evaluación de todo el colon, como podemos ver, tiene una sensibilidad y una especificidad inferiores a la colonoscopia, aproximadamente un 48%, y puede detectar hasta 50% de los pólipos de gran tamaño. Entonces, como podemos ver en la imagen de la derecha, aquí vemos esa imagen como en manzana, en donde vemos ya un tumor avanzado que está estenosando prácticamente toda la luz. Y así lo podríamos ver en una cirugía. Entonces, esto es una hemicolectomía izquierda en donde observamos acá en la parte inferior una estenosis o una estrechez que es la misma que se puede ver acá en el colon por enema. ¿Listo? Entonces, básicamente así es que lo vamos a ver nosotros en el momento de la cirugía. Y así podríamos ver ya un pólipo de gran tamaño. Esta imagen en la izquierda es en una colonoscopia y esto es en un colon por enema. La colonografía por TAP se recomienda básicamente pues en ausencia de una colonoscopia o en el momento en que no podamos realizar una colonoscopia total por paciente porque el paciente está obstruido. Detecta aproximadamente pólipos de más de 10 milímetros con una sensibilidad y una especificidad por encima del 95%. Sin embargo, al incluir pólipos de todos los tamaños, a los pólipos más pequeñitos, su sensibilidad va a disminuir bastante, una sensibilidad de un 45% y una especificidad de un 26%. Va a proporcionar una perspectiva endoluminal simulada, como vemos aquí en la imagen en la derecha. Son reconstrucciones bidimensionales y tridimensionales de la luz del colon. No se van a detectar lesiones planas, entonces realmente esto es uno de los limitantes que tiene este estudio. Y adicionalmente otra desventaja es la alta exposición a radiación ionizante y requiere una preparación mecánica para poderla realizar. La cápsula colónica realmente está aprobada en Estados Unidos, es en pacientes con colonoscopias incompletas, pero pues se debe realizar en pacientes sin signos obstructivos. Entonces, la recomendación 1B de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto es que se debe realizar un estudio completo para lograr un diagnóstico histológico preciso del tumor primario, evaluar las características basales del paciente y determinar la extensión de la enfermedad. Y como les dije ahorita, si el cáncer es obstructivo y no hay posibilidad de hacer una colonoscopia, se recomendaría una colonografía por TAC si lo tenemos a la mano. Entonces, posteriormente, vamos a estratificar a nuestro paciente. Hicimos el diagnóstico, ahora lo vamos a estratificar. Entonces, tenemos los T1, T2, T3. Los T1 van según la invasión de la pared del colon, a la muscularis mucosae en la T1, a la muscularis propia en T2, y ya que nos pasa a la serosa y al tejido graso circundante T3. ¿Sí? Adicionalmente, los N1, que es el TNM, los N1 van a ser pacientes con nódulos de aproximadamente 1 a 3 o N2 con más de 4 ganglios. Y pacientes con enfermedad metastásica, entonces M1A si tenemos metástasis a un órgano sin metástasis peritoneales, M1B si tenemos metástasis a más de 2 órganos sin metástasis peritoneales y M1C ya cuando hay implantes peritoneales en nuestro paciente. Así básicamente les traje esta foto para que vean más o menos cómo vemos las metástasis hepática en el momento de la cirugía nosotros. Entonces, estos mismos implantes
blanquitos los vemos en el caso del peritoneo cuando tenemos una carcinomatosis peritoneal, o también se pueden evidenciar en el aumento mayor, en las heces intestinales. Entonces son estos implantes, así es lo que podemos evidenciar. Entonces, la evaluación preoperatoria, ¿cómo la vamos a hacer? Pues debemos hacer el examen físico completo, evidenciar si hay algún tipo de ascitis que nos haga pensar que tenemos carcinomatosis, si tenemos hepatomegalia, linfadenopatía, si se debe hacer un tacto rectal en todos los pacientes. Y los estudios que se recomiendan para hacer una estadificación es la tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Las enzimas hepáticas realmente no son un marcador confiable para detectar metástasis hepáticas, realmente no están recomendadas. Eso se recomienda ya posteriormente para la terapia sistémica, los oncólogos o los radioterapeutas. Ellos hacen seguimiento pues con estos pacientes con este tipo de laboratorios también. Y el PET scan realmente no nos va a agregar una información significativa para la estadificación preoperatoria. Es útil el PET scan en aquellos pacientes que tenemos recurrencia de la enfermedad sin localización por imágenes convencionales. Entonces son esos pacientes en donde evidenciamos que tienen antígenos carcinoembrionarios elevados o en ascenso y que solicitamos estudios tomográficos y no logramos evidenciar hacia dónde nos está avanzando la enfermedad. Entonces, básicamente, en estos pacientes pedimos un PET scan con una sensibilidad y una especificidad también bastante importante. Aquellos pacientes con sospecha de cáncer colorectal, como les dije ahorita, la recomendación de la Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto es que se debe tener una colonoscopia total y una evaluación histológica de la lesión antes de la cirugía electiva. Y en pacientes con lesiones obstructivas, ellos recomiendan realmente repetir la colonoscopia y dicen que tiene una tasa de éxito de un 75 o 95%. Sin embargo, la colonografía por TAC y la cápsula endoscópica son otras alternativas en estos pacientes. Entonces, cuando llevamos al paciente al manejo quirúrgico, inicialmente pues hacemos una inspección de toda la cavidad abdominal, palpación de la cavidad peritoneal y de los órganos abdominales y pélvicos, el búsqueda de otras lesiones o búsqueda de metástasis para descartar lesiones sincrónicas o una enfermedad maligna avanzada. La extensión de la resección realmente inicialmente se debe localizar la lesión primaria, se debe hacer el drenaje linfovascular adecuado del segmento, como ahorita lo vamos a ver acorde a dónde está la localización del tumor y qué tipo de colectomía vamos a hacer. Y los márgenes proximales y distales recomendados son de 5 a 7 centímetros. Sin embargo, generalmente esto no se cumple en el sentido de que generalmente le damos más margen a estos pacientes porque al momento de hacer un tipo de colectomía, ya sea derecha o izquierda, como ahorita vamos a ver, vamos a tener que resecar más allá para poder hacer resección de la arteria que nos está irrigando todo el segmento que vamos a quitar. En cuanto al mesenterio del segmento del intestino portador del tumor, debe eliminarse, como les voy a mostrar ahorita, hasta el origen de los vasos de alimentación primario de ese segmento. La resección de los órganos adyacentes afectados debe ser en bloque, entonces, pues eso es ya pues un poquito más avanzado, pero básicamente para que entiendan un poquito es que cuando nosotros evidenciamos un tumor de colon, sobre todo en urgencias, la idea es resecar todo lo que sea posible y lo que sea obviamente viable resecar en nuestro paciente. Si se tiene que hacer una forectomía, se hace la forectomía. Si vemos que está comprometido el tumor ahí adyacente pues a esa área, porque obviamente se ha demostrado que si hacemos sección de esos dos órganos y no hacemos la resección completa, obviamente nos van a quedar márgenes patológicos, márgenes con siembras tumorales, y lo que nosotros como cirujanos pues necesitamos es hacer una resección R0, que es esta que les traigo acá. Entonces una resección R0 son resecciones completas del tumor con todos los márgenes que sean histológicamente negativos. Hay otras resecciones que son las R1, que son aquellos pacientes en donde no se puede hacer una resección completa, en donde se hace la resección incompleta del tumor con afectación microscópica del margen. Sin embargo, quirúrgicamente no se ven siembras tumorales,
y resecciones R2 ya cuando son resecciones incompletas del tumor, con tumor residual macroscópico en la cirugía que no fue resecado, ya sea tumor primario, ganglios regionales o afectación del margen macroscópico. Entonces, lo que buscamos nosotros, o lo ideal, es hacer una resección R0 en donde no encontremos nada, no encontremos área de tumor macroscópicamente y que el patólogo pues, nos reporte márgenes histológicamente negativos. En cuanto a los marcadores tumorales, ustedes han escuchado que hay unos marcadores tumorales específicos para cada tipo de tumor. En cuanto al cáncer de colon, es el antígeno carcinoembrionario. Sin embargo, esto no es un marcador diagnóstico, tiene muy baja capacidad, aproximadamente una sensibilidad de un 46%, y es útil realmente en el seguimiento de los cánceres de colon. Se deben obtener, sí, niveles antes de la cirugía, pero esto es más que todo para mirar el pronóstico, ya que los pacientes con un antígeno por encima de 5 prequirúrgico tienen peor pronóstico y adicionalmente, pues para hacer un seguimiento de nuestros pacientes. Y lo que buscamos es que se normalice en el posquirúrgico. Si no se normaliza en el posquirúrgico, debemos evaluar persistencia de la enfermedad o recurrencia del tumor. En el escenario urgente, entonces los pacientes que no llegan de urgencias. Entonces, estas son las 3 urgencias básicas colorectales. Uno es el sangrado, que pues debemos llegar y reanimar al paciente con líquidos endovenosos, hacer transfusión de hemoderivados si tenemos una anemia severa, y se debe realizar un angiotac con una sensibilidad aproximadamente de un 85%, o una angiografía más una embolización por radiología intervencionista. La idea es que ellos pues busquen la arteria o el segmento que esté sangrando y lo embolicen, y pues obviamente con una tasa de éxito hasta de un 40 o un 90% en los mejores casos, y pues en centros bastante especializados en esto. La otra urgencia quirúrgica que tenemos es pacientes obstruidos. Realmente esto es un manejo muy individualizado. Ahorita les voy a mostrar una foto de un paciente que estaba obstruido, pero también estaba perforado. En estos pacientes obstruidos, obviamente la indicación es manejo quirúrgico, ¿sí? Se debe hacer la resección, la colectomía, ya sea derecha, izquierda, donde se esté localizado, y dejarlo o no, o hacer la anastomosis, o dejarlo con una colostomía. Eso va a depender de las condiciones del paciente, de las condiciones hemodinámicas del paciente, qué tan estable esté, del pronóstico de nuestro paciente en cuanto a edad, en cuanto a enfermedad metastásica, y en cuanto a contaminación. Si tenemos una peritonitis fecal realmente lo más frecuente que se haga es una colostomía, de tal manera de que, pues, obviamente si hacemos una anastomosis en ese medio contaminado, tiene más riesgo de que nos fugue. Y tenemos otro escenario urgente, que es la perforación, en donde lo que se recomienda es que se haga en resección con márgenes oncológicos, si es posible. Y pues tenemos, pues según el tipo de paciente, como les dije ahorita, anastomosis primaria versus una colostomía, ¿sí? Entonces, como podemos ver acá, esto es una foto, así vemos nosotros el colon perforado, como vemos acá en la región distal. Y pues en estos pacientes, como les dije, debemos evaluar las condiciones hemodinámicas y qué condiciones tenemos o qué medio ambiente tenemos en la cavidad abdominal, de tal manera de que podamos mirar si podemos hacer la anastomosis primaria o simplemente hacemos la resección y dejamos una colostomía de Hartmann, y posteriormente a los 2-3 meses, cuando el paciente recupere y se recupere de su sepsis, pues se vuelve a hacer la anastomosis o el cierre de esa colostomía. Sin embargo, lo que se recomienda y lo ideal es anastomosar en el primer momento. Eso es lo que recomiendan las guías actualmente. ¿Qué tipo de resección vamos a hacer? Entonces, como vemos en esta foto, según la localización del tumor, vamos a hacer ya sea una colectomía derecha extendida, una transversectomía, una colectomía izquierda. Y ya vamos a ver aquí entonces, si tenemos un tumor en el colon derecho, lo que se hace es una hemicolectomía derecha. O sea, hacemos resección y vamos a la base de la arteria ilocólica, a la base de la arteria cólica derecha, y en algunos casos alguna rama de la arteria cólica media, ¿sí? ¿Por qué se recomienda aquí ligar a la base y por qué no acá? Pues porque estamos haciendo una resección oncológica. Obviamente acá van ganglios obviamente, probablemente con células o cimbras tumorales. Por eso es que se recomienda hacer la resección
directamente hacia acá y resecar todo este mesenterio. Entonces, se hace la micolectomía derecha en estos tumores de colon derecho y posteriormente se hace una, llamamos iliotransverso anastomosis. Entonces, agarramos el ilion y lo anastomosamos acá, a la otra parte del colon transverso. ¿Listo? En los pacientes que tienen tumores de colon derecho, pero están más localizados hacia distal, o sea, hacia el colon transverso, se recomienda una micolectomía derecha extendida, en donde no solo hacemos la resección de la arteria o la ligadura de la arteria ileocólica y de la cólica derecha, sino también la de la cólica media. ¿Sí? Entonces, hacemos una micolectomía derecha extendida y también hacemos la anastomosis del ilion hacia el colon acá. ¿Listo? Esta es una foto que les traigo. Me parece importante traerla porque, como podemos ver, acá son dos tumores sincrónicos, ¿sí? Son dos, definitivamente fueron pólipos que salieron positivos para carcinomas y son, pues, resecados en la misma patología. Esto es una micolectomía derecha que hicimos con dos tumores sincrónicos en el mismo segmento de colon. Entonces, se le hizo la micolectomía derecha y la iliotransverso anastomosis. Si tenemos un tumor acá en el colon izquierdo, lo recomendado es hacer la colectomía izquierda y vamos a llegar a las arterias acá, a las primeras arterias sigmoideas y a la arteria cólica izquierda. Posteriormente bajamos este colon y lo anastomosamos acá a nivel distal. En aquellos pacientes con tumores más bajos acá a este nivel, hacemos una, le llamamos resección anterior baja, en donde ubicamos la vena mesentérica inferior y la arteria mesentérica inferior y hacemos la resección aquí a este nivel y posteriormente este colon lo bajamos y lo anastomosamos acá a nivel de recto. Sin embargo, en estos pacientes, generalmente como tienen mucho más riesgo de hacer fugas anastomóticas, cuando hacemos la anastomosis aquí abajito, por eso es que nosotros les dejamos una ileostomía de protección, que generalmente ustedes la van a encontrar en la fosa ilíaca derecha o en el flanco derecho, para que drenen por ahí pues el contenido intestinal y ya posteriormente a los 2-3 meses, cuando esto nos selle y sepamos que es una anastomosis segura, ya podemos cerrar la anastomosis y pues restaurar todo el tránsito intestinal de nuestro paciente. Como vemos acá, entonces esto es una colectomía izquierda, en donde acá en esta pinza de arriba vemos cómo se seccionó la vena mesentérica superior, acá la arteria mesentérica y acá la arteria rectal. Entonces, básicamente, estos son los márgenes oncológicos que le damos a estos pacientes. También está descrita la transversectomía, sin embargo, pues no es la más frecuentemente usada. Generalmente hacemos hemicolectomía derecha o hemicolectomía izquierda. Sin embargo, últimamente han salido artículos recientes en donde incluso recomiendan hacer segmentectomías siempre que obviamente se mantengan los márgenes de 5 a 7 centímetros proximales y distales. Y tenemos también aquellos pacientes que vamos a llevar a sigmoidectomía, que son aquellos pacientes con tumores de sigmoides, en donde, como les dije ahorita, vamos a hacer sección de la arteria cólica izquierda y hacia la base de la arteria mesentérica inferior, de tal manera de que pues aseguremos un margen oncológico adecuado. Aquellos pacientes que tienen tumores sincrónicos que están localizados en segmentos diferentes, se recomienda pues una colectomía total. Sin embargo, pues algunos autores realmente dicen que podríamos hacer por ejemplo, una colectomía derecha y acá una segmentectomía. Sin embargo, realmente esto va según preferencia del cirujano y qué tan alejadas esté un tumor del otro para poder tomar esa decisión. Bueno, muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta o duda. ¿Aló? Juan Daniel, ¿sí se escucha? Hola, hola, sí, es que qué pena, estoy acá en urgencias y me ocurrió una urgencia. No, ya estoy escuchando. Dime. No, que si tienen algún tipo de pregunta o algo, ya terminé la presentación. Ah, no, ya estamos listos. Qué pena, sí, es que me agarraron ahí en una urgencia, pero no. Ya no sé si alguien del público tiene alguna pregunta por realizar o pues ya habríamos acabado la presentación.
Igual pues se le agradece mucho a la doctora Ada por su tiempo, me pareció que estuvo con un abordaje muy interesante, me perdí una partecita ahí porque llegó a una paciente complicada, pero pues la verdad estuvo esto bastante enfocada, me parece a mí. No sé si alguien del público quiere preguntar algo por el chat o quiere abrir el micrófono, o si no, pues ya estaríamos terminando. Igual pues agradecerles también a ustedes, muchachos, la asistencia el día de hoy. Yo sé que pues estamos en Semana Santa, pero pues me parece que era una charla bastante importante que se debía dar y la doctora que ha tenido bastante experiencia rotando por Coloprocto, creo que era la más adecuada para hablar de esto. Y pues agradecer a todos por su tiempo y pues espero que todos tengan una muy feliz noche. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una buena noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias, doctora. Bueno, Muchísimas gracias, muy interesante.